Muy buenas tardes con todos. Les saluda Milagros Chunga, coordinadora académica del Centro Geotécnico Internacional, y en nombre del centro les doy la más cordial bienvenida a este prediplomado de Hidrología e Hidrogeología versión 2. Esta solamente va a ser una clase introductoria al diplomado. Recuerden que si ustedes quieren conocer y aprender mucho más de esos temas, este diplomado se va a estar dando a cabo, va a dar el inicio este 29 de abril. Así que a continuación, el máster en ciencias Daniel Murillo va a poder dar inicio a la clase. Adelante, estimado Daniel. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estar acá el día de hoy en el prediplomado. Les saluda Daniel Murillo Montoya y de parte del Centro Geotécnico Internacional es un placer poder presentar para ustedes esta segunda versión del diplomado en hidrología e hidrogeología. Es una versión que se ha mejorado un poco con respecto a la versión del año pasado y estamos, bueno, incluyendo un tema más relacionado también con los aspectos un poco geotécnicos, por si, bueno, por ahí tenemos algunos ingenieros civiles o geotecnistas. Para mí es un placer, bueno, estoy acá ahorita en una gira de trabajo y por eso tal vez se ve un poco ahí claridad, ¿verdad? Y tal vez escuchen algunos sonidos externos. eh, y actualmente me encuentro en una provincia que se llama Guanacaste, es una provincia de Costa Rica situada hacia el noreste, hacia el Pacífico. Es una provincia muy seca, donde hay grandes problemas con el agua, principalmente con el tema de disponibilidad, pero también durante el invierno hay muchos problemas con el exceso de agua y con las inundaciones. Entonces, bueno, por ahí es que este diplomado y concretamente, los temas que vamos a ver en el curso tienen mucho que ver con mi experiencia profesional de casi 20 años relacionadas con casos prácticos en hidrogeología y también en hidrología. Entonces, voy a continuación a presentarles cuál es la propuesta, el temario para este diplomado en su segunda versión. Y bueno, vamos a ir comentando un poco algunos de los aspectos, alcances, objetivos que tenemos respecto a cada uno de los temas, ¿verdad? ¿Cuál es la idea, cuál es la intención que nosotros buscamos en ustedes como estudiantes? Y bueno, hacer la diferencia en un mundo donde actualmente tenemos vasta información a mano, ¿verdad? En Internet, acceso a libros, acceso a artículos, investigaciones, pero bueno, a veces queremos algo más, ¿verdad? Que es a veces resolver algún problema específico en el área, ya sea de las aguas superficiales o de las aguas subterráneas. Y bueno, parte del diplomado, del objetivo es ser una guía para ustedes en aplicaciones concretas, ¿verdad? De algunos temas. Bueno, entonces por ahí está lo que es mi perfil como profesional. También doy clases en la Universidad de Costa Rica actualmente en dos cursos asociados con lo que es la gestión del recurso hídrico. eh, y también por ahí, bueno, me he dedicado mucho a lo que es la consultoría, muchos temas de índole variada y bueno, últimamente trabajando con muchos estudios hidrogeológicos aplicados principalmente a lo que es la explotación de pozos. También algunos temas asociados con lo que es modelado de condiciones hidrogeológicas para análisis de taludes y también, bueno, lo que son estudios hidrológicos específicos para diversos casos concretos que, bueno, a lo largo del diplomado se pretende dar esa visión práctica de resolver el día a día, ¿verdad? De cómo se puede llevar a, a la realidad la aplicación de conceptos de hidrología, ¿verdad? Con ejemplos muy, muy, muy específicos.
Bueno, continuando entonces con el temario general, vamos a empezar con un primer módulo que tiene que ver con la relación entre lo que es el agua superficial y el agua subterránea. Vamos a estudiar a detalle y bueno, muy concentradamente, ¿verdad? En lo que es el primer módulo, porque son módulos que duran aproximadamente 10 horas, divididos en dos clases de 5 horas. Entonces, también tenemos que hacer muy efectivo el tiempo a la hora de presentar cada módulo. Como les digo, aquí se trata de guiarlos a ustedes en lo que es el marco teórico de estos temas, pero principalmente terminando y cerrando los temas con normalmente estudios de caso, ¿verdad? Estudios donde los diferentes temas que vamos a ir entrando en detalle se van a ir viendo sobre la práctica, cómo se pueden desarrollar. Bueno, entonces respecto al agua subterránea y superficial, hay muchas relaciones que se deben de conocer y que se deben de manejar, muchas propiedades, principios físicos que se deben entender previamente para poder ir ahondando en otros de los temas que vamos a ver posteriormente. El segundo tema ya tiene que ver concretamente con la hidrología general. Vamos a ver muy integro en este segundo tema todo lo que es lo concerniente a temas hidrológicos, principalmente asociados a lo que es este análisis de aguas pluviales, cálculos de caudales de escorrentía y este análisis de cauces en ríos para diseños de obras o para este análisis de inundación. Es un módulo donde se ve muy bien todos los conceptos que están involucrados en la hidrología general, en el análisis hidrológico, para que ustedes partan de ese conocimiento y puedan desarrollar algunos problemas o casos prácticos. Como tercer tema, se ha propuesto entonces todo lo concerniente a los aspectos hidroquímicos del agua a detalle, estudiar las relaciones, los procesos que intervienen en las características químicas de las aguas, cómo es la relación del agua superficial y las aguas subterráneas, y bueno, cómo es también un elemento, un factor que se tiene que tener muy claro a la hora de eventualmente interpretar o resolver algunos problemas asociados en proyectos. El cuarto tema tiene que ver con mucho los trabajos que se pueden realizar en campo, técnicas de investigación de aguas subterráneas. Por ahí vamos a entrar en detalle un poco en lo que es la construcción de redes de monitoreo, construcción de piezómetros, de pozos, y también un poco lo que es la prospección por medio de técnicas geofísicas. Muy rápidamente vamos a ver el tema de algunos métodos aplicados a lo que es la investigación de las aguas subterráneas. El tema 5 es enfocado totalmente a los procesos que intervienen en lo que es la contaminación de aguas subterráneas. Vamos a ver transporte de contaminantes, características de contaminantes y bueno, todos los aspectos teóricos asociados con el comportamiento de algunas sustancias en el subsuelo. El tema 6 ya está, como les decía, enfocado a lo que son problemas de índole geotécnica. Muchos de estos, digamos, temas están enfocados a obra civil, ¿verdad? Y vamos a entrar en detalle con ver algunos ejemplos donde el conocimiento de lo que es a detalle los modelos hidrogeológicos locales, bueno, pueden hacer la diferencia en el análisis, por ejemplo, de un talud o de una presa, por ejemplo, o también
en aquellos proyectos donde intervienen excavaciones o también la presencia de túneles. Y finalmente, y bueno, no menos importante, es un tema que acá en Costa Rica manejamos bastante bien, que es todo lo que es la gestión ambiental asociada con lo que son los recursos de agua, principalmente de agua subterránea. Y bueno, vamos a ver muchos criterios para lo que es la protección de fuentes de agua y también el análisis de agua para, bueno, ver cómo pueden intervenir algunas obras de captación sobre las aguas superficiales y también cómo se puede aprovechar tecnologías tanto antiguas como más recientes para el aprovechamiento del recurso hídrico. Es un tema que también es bastante completo y bueno, vamos a dar algunas pinceladas, perdón, el día de hoy. El último módulo tiene que ver ya con un trabajo de investigación que generalmente va a estar guiado por líneas de investigación que se les van a dar a los estudiantes al final del séptimo módulo y donde tendrían que escoger algunas de estas líneas. Obviamente, el objetivo es que ustedes puedan resolver algo concreto de su día a día, ¿verdad? De su realidad, ya sea como estudiantes o como profesionales. Sé que algunos, probablemente de los que están ahorita escuchando, son profesionales que pueden tener mucha experiencia en un área específica y que, bueno, les interesa llevar el diplomado por tal vez quieran resolver algo que de momento no tienen los recursos o la base teórica para hacerlo. Entonces, la tesina por ahí busca eso, digamos, muchas veces darles el valor, ¿verdad? De que pueden desarrollar algún tema en valga la redundancia, tema de aguas subterráneas o aguas superficiales. Normalmente este trabajo se desarrolla en un término de 3 meses y posteriormente, bueno, es revisado y la idea es que los objetivos generales y específicos del trabajo se cumplan. Bueno, entonces, respecto al diplomado, ¿cuál es el objetivo general del diplomado? Bueno, voy a desconectar la cámara ya un segundito para no ralentizar mucho la conexión. Bueno, el objetivo general de este diplomado es presentarles a ustedes los fundamentos para realizar el análisis práctico de aspectos de tanto de hidrología superficial o de hidrología subterránea, ¿verdad? También conocido normalmente como la hidrogeología. Y que esto, bueno, puede ser puede ser perdón, de interés para ustedes para su quehacer profesional. Es decir, para el día a día que ustedes tienen como profesionales o como estudiantes, ustedes puedan tener fundamentos para enfocar un determinado análisis para resolver cierta situación. Entonces, bueno, respecto al módulo 1, como les indicaba, el tema tiene que ver con el agua subterránea y el agua superficial. Entonces, vamos a ver en detalle cuáles son los principios que rigen el comportamiento, ¿verdad? Las bases teóricas del flujo de agua. Entonces, la idea es que ustedes en todo este módulo de 10 horas puedan entender estos conceptos básicos tanto en la hidrogeología como en la hidrología. Entonces, muchas veces, a veces pueden ser que, bueno, hayan conceptos entre ambas ramas que tal vez no sean muy claros para el profesional o para el estudiante y la idea se trata de distinguir, diferenciar, ¿verdad? Cuáles son los conceptos entre estas dos ramas. También principalmente lo relacionado a las cuencas, ¿verdad? Normalmente las unidades de estudio en la hidrología tienen que ver con las cuencas
superficiales hidrográficas, pero bueno, vamos a ver en el diplomado que estas cuencas hidrográficas no siempre están relacionadas con las cuencas hidrogeológicas. Las cuencas hidrogeológicas pueden ser y pueden tener otros límites muy diferentes a los límites que normalmente nosotros podemos ver o analizar a partir de determinada superficie. Entonces, para entender mucho de estas propiedades y principios físicos que controlan o de la teoría de la que parte muchos de los análisis de lo que es el flujo de agua, ¿verdad? El comportamiento del flujo de agua, tanto superficial como subterránea. Bueno, tenemos que irnos un poquito a lo que es la ley de Darcy. Por ahí vamos a entrar en detalle sobre esta ley, que es una ley que tiene, bueno, más de 150 años y cómo hasta la fecha es la base del análisis, de la investigación de muchos trabajos, ¿verdad? De muchos análisis que actualmente se hacen, no solamente, por ejemplo, para lo que son cuestiones de flujo regional de agua subterránea, sino que también se utiliza para lo que es la estimación inclusive de muchas características hidráulicas asociados con pozos de abastecimiento. La ley de Darcy es una ley donde indica que, bueno, el caudal que pasa por un área determinada, ¿verdad? Un área que puede ser, por ejemplo, una formación geológica o el suelo, está en función de un gradiente hidráulico, ¿verdad? Y que es una diferencia de altura entre una cabeza o, digamos, un nivel de agua que tiene una diferencia de altura entre un punto y otro. Y está relacionada también con un gradiente hidráulico y una constante que es la conductividad hidráulica. Esta conductividad hidráulica es muy importante para muchos estudios de carácter hidrogeológico. Vamos a ver cómo la conductividad hidráulica durante el curso no solamente puede ser una conductividad hidráulica horizontal, sino que también vamos a ver cómo la conductividad hidráulica vertical, por ejemplo, puede tener influencia en lo que es el intercambio de aguas, ¿verdad? Y cuando hablo de intercambio de aguas, es entre aguas superficiales y aguas subterráneas. Por ahí también vamos a ver cómo la ley de Darcy es aplicable para ciertas condiciones, ¿verdad? Y ya después, donde el flujo de agua tiene otras características, y ya aquí donde vamos a hablar de lo que son conceptos como flujo laminar y flujo turbulento, ¿verdad? Entonces, los principios de Darcy por ahí se quedarían hasta esta zona de transición. Bueno, entonces, parte de este módulo, ¿verdad? Es por ahí ir entendiendo muchos de estos conceptos, pero principalmente cómo los vamos a aplicar en el día a día. También vamos a ver cómo influyen las características físicas y geológicas. Por aquí, en este módulo, al final de este módulo, vamos a ver un tema un poco más geológico, ¿verdad? Si algunos de ustedes no están muy relacionados con la geología, bueno, por aquí vamos a enfocarnos mucho en el tema hidrogeológico, ¿verdad? Cómo ciertas estructuras, ciertas disposiciones y características de ciertos materiales nos pueden condicionar mucho lo que es el desplazamiento de un flujo de agua en el subsuelo y también, bueno, cómo podríamos interpretar las relaciones entre este flujo de agua superficial, ¿verdad? Que interesa mucho a nivel hidrológico con las características hidráulicas que pueda tener el subsuelo, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes se familiaricen con estos conceptos, que los asimilen rápidamente, ¿verdad? Como ciertas disposiciones de estos materiales, ciertas características en cuanto principalmente a su porosidad y a su conductividad hidráulica, pueden influir en la interpretación o en la solución
de determinado modelo, ¿verdad? Local. Vamos a hacer a lo largo del diplomado bastante énfasis en que ustedes puedan llegar a entender y desarrollar modelos hidrogeológicos locales, ¿verdad? Porque muchas veces resulta que, bueno, el profesional reúne mucha información, ¿verdad? Para resolver o entender un aspecto asociado con las aguas. Y bueno, generalmente hay mucha información que es muy general, ¿verdad? Y que puede servir de muy poco para lo que son los intereses ya a nivel de un proyecto. Generalmente cuando algo que nos interesa en una escala de trabajo grande, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, que ustedes puedan tener estas herramientas para poder desarrollar, modelar hidrogeológicamente cierta situación. Ahorita, bueno, tal vez van a experimentar ciertos cortes en mi voz porque hay cierta inestabilidad en este momento con la internet. Por ahí también, bueno, vamos a ver cómo ciertas propiedades hidráulicas de los materiales también tienen que ver con ciertos procesos de acarreo de materiales por las corrientes de agua superficial, cómo influye un poco estas características y también que a la larga pueden influir en lo que es el análisis de, por ejemplo, zonas de inundación y acarreo de caudales de un cuerpo o un elemento hídrico superficial. Bueno, muy importante entonces es entender también el ciclo del agua o el curso del agua, ¿verdad? Muy a detalle, ¿verdad? Entender cuáles son todas esas formas de líquido, y muchas veces en función de cada uno de ustedes, ¿verdad? De la meta que tengan, del objetivo que quieran cumplir, bueno, podrían simplemente ubicarse en una parte muy pequeña de este flujo, ¿verdad? Pero muy importante entenderlo, cuál es la interacción, ¿verdad? Normalmente hay otras aguas por ahí que no las tenemos tan presente, ¿verdad? Como lo que es la difusión de vapor, los intercambios de agua superficial y agua subterránea, el tema de las presiones de poro, la recarga, el drenaje, el agua subsuperficial. Bueno, son conceptos que ustedes deben de distinguir, manejar muy bien para poder ir avanzando en lo que es obviamente los temas del diplomado y lo que es fortalecer los conceptos que de este diplomado pretende, ¿verdad? Que es agua superficial y agua subterránea. Entonces, por ahí, bueno, la idea es que ustedes también aprendan cómo ciertos conceptos de lo que es un río influente, un río efluente, cómo pueden variar las superficies del nivel de agua subterránea, ¿verdad? Generalmente conocidas como superficies freáticas o capas freáticas o la napa, ¿verdad? En algunos países se le dice así. Bueno, cómo puede interpretarla de forma correcta, y principalmente cómo entender el flujo, ¿verdad? La dirección de flujo. Muchas veces es algo que nos interesa conocer ya a nivel local estas direcciones de flujo, ¿verdad? No solamente para lo que es obra civil, sino inclusive, bueno, para lo que es aprovechamiento, ¿verdad? Entonces, por ahí, como les comentaba, mucho de este diplomado tiene que ver con esa experiencia que hemos tenido a lo largo de esta trayectoria y bueno, por ahí enfocarlo a temas mucho más aplicados. Evidentemente, toda la clasificación de lo que son las diferentes unidades acuíferas, bueno, ustedes las van a manejar, cómo llegar a definir ciertas unidades, qué es un acuífero confinado, qué es una capa confinante, qué es la zona saturada, cómo interviene la zona no saturada, cómo se analiza, bueno, cómo podemos interpretar ciertas características a partir de lo que son pozos de monitoreo, redes de monitoreo. Todo eso lo vamos a ver también en este primer módulo, ¿verdad?
para que eso, bueno, quede bien fortalecido. ¿Cómo influyen las arcillas, por ejemplo, en lo que es la disposición de ciertas unidades acuíferas? ¿Qué es un flujo de lateral de recarga de un acuífero? Cómo se pueden formar ciertas nacientes o manantiales, ¿verdad? ¿Cuáles son estos modelos a veces que necesitamos entender para que se forme un manantial? Como ciertos materiales también, como por ejemplo los materiales calcáreos, son totalmente excepcionales en cuanto a lo que es los conceptos de hidrogeología, porque no siguen, digamos, normalmente los patrones de flujo ordinarios, ¿verdad? Se comportan de forma muy diferente un acuífero fracturado o un acuífero calcáreo a un acuífero poroso. Entonces, todo eso también es parte de lo que queremos en este módulo que ustedes refuercen y, bueno, asimilen. Muy importante también, entonces, ya lo referente a lo que es la cartografía hidrogeológica, ¿verdad? No solamente la confección de estos mapas de elementos hidrogeológicos, sino todos los conceptos que puedan implicar estas cartas o mapas, ¿verdad? Principalmente muchos asociados con lo que es el gradiente hidráulico, ya a nivel real, ¿verdad? A nivel de la naturaleza. Por eso es muy valioso entender lo que era el principio de Darcy, porque es un concepto que está en esa fórmula clásica, ¿verdad? El gradiente hidráulico. Y bueno, el gradiente hidráulico, aunque simplemente se define como una diferencia de potencial, ¿verdad? Entre una longitud y una altitud, bueno, tiene muchas implicaciones, tanto a nivel de aprovechamiento como a nivel de protección de acuíferos y también a nivel ya local, inclusive de lo que es estabilidad de taludes. Vamos a ver eso a lo largo del diplomado. Por ahí, bueno, esta es una imagen, ¿verdad? De cómo ya se comportan ciertos acuíferos ya mucho más complejos en ciertas zonas que tienen que ver con lo que les mencionaba de la presencia de acuíferos kársticos, ¿verdad? Y también la disposición geológica del subsuelo, ¿verdad? Cómo entonces tenemos que aprender a distinguir la información que podemos obtener de los mapas hidrogeológicos que tienen relación con mapas geológicos, ¿verdad? Y cómo, bueno, las características, las propiedades físicas, texturales, hidráulicas de los suelos y de cada una de las unidades geológicas, bueno, intervienen muy específicamente en los patrones de estos flujos subterráneos, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, por ahí entonces vamos a ver artículos muy específicos que han sido seleccionados, investigaciones que cubren conceptos para poder complementar toda la información que se pueda dar en el diplomado, ¿verdad? Ya con ejemplos de caso. Algunos van a ser casos propios de aquí, de Costa Rica, y algunos otros, bueno, van a ser artículos de referencia que podemos analizar en la clase ampliamente, ¿verdad? Son seleccionados porque obviamente tienen un valor muy importante para afianzar ciertos conceptos. Bueno, todavía vean que no hemos terminado el módulo 1, entonces vamos a ver los conceptos de flujos de agua subterráneo y superficial. Eso es muy importante, conocer qué son los flujos regionales, cómo influye las condiciones geomorfológicas, topográficas y geológicas, ¿verdad? En lo que es el flujo de agua a nivel subterráneo. Muchas veces también, bueno, ya lo vamos a ver más adelante en el módulo 6, ya lo asociado a lo que es la estabilidad de taludes. Muchas veces el análisis clásico de estabilidad de taludes no considera estos flujos regionales, ¿verdad? Algunas veces son muy conservadores y bueno, a veces puede hacer la diferencia entre que un talud sea estable o sea inestable, ¿verdad? Porque generalmente las presiones de poro en estas zonas de descarga, ¿verdad? Que vemos por acá, por ejemplo,
Imagínense un gran talud, ¿verdad? Que tiene una influencia de una zona de descarga hidrogeológica regional. Bueno, puede hacer la diferencia en cuanto a realizar un análisis un poco más realista o realizar un análisis donde podamos estar conformes con cierto valor, cierto factor de seguridad que no sea tan realista. Entonces, por ahí vamos a también a ver si nos metemos un poquito con el uso, así muy rápido, de lo que son ciertos sistemas de información geográfica para lo que es el análisis de cuencas y el análisis también de estas relaciones, estas interacciones, cómo se pueden estudiar entre el flujo de agua subterráneo y el flujo de agua superficial. Bueno, voy a tomar un poquito de agua ahorita. Y bueno, para cerrar el tema, como les comentaba, perdón, un segundito. Gracias. Vamos a enfocarnos mucho, ¿verdad? En lo que es la influencia de la geología en el agua subterránea. El tema asociado con estructuras geológicas relevantes, el origen de manantiales, como los pozos de abastecimiento, ¿verdad? Y los piezómetros de monitoreo pueden ser utilizados para el modelado hidrogeológico regional o local, lo que son cómo elaborar perfiles hidrogeológicos representativos, qué significan las barreras positivas o negativas en los acuíferos, qué son las líneas de flujo de agua subterránea, también todo lo asociado con mapas concretos, hidroquímicos, hidrometeorológicos y bueno, zonas de recarga, zonas de descarga, zonas de protección de elementos hídricos. Son conceptos que ustedes van a aprender a manejar y por ahí, bueno, lo que son mapas hidrometeorológicos, todo el análisis de precipitación, temperatura, evapotranspiración, e infiltración, ¿verdad? Así como el gradiente hidráulico. Entonces, es bueno que ustedes aprendan a interpretar estos perfiles, a desarrollar estos perfiles, ¿verdad? Y a cuestionar principalmente. A veces no solamente les va a tocar recibir o hacer, elaborar información, sino que a veces les puede tocar en función de cada uno de sus trabajos, ¿verdad? Revisar o atender estudios técnicos que puedan estar relacionados con temas hidrológicos o hidrogeológicos y bueno, que ustedes puedan ser capaces de entender, interpretar y hasta opinar sobre los contenidos de esos estudios. Bueno, entramos entonces ya hasta lo que son los alcances del segundo módulo, ¿verdad? Del diplomado. Entonces, es un módulo que es bastante completo, digamos, es bastante práctico. Está muy enfocado en la experiencia personal que he tenido y cuando digo experiencia personal es porque también he aprendido mucho de hidrólogos, ingenieros con los que he trabajado. Entonces hemos podido resolver ciertos estudios muy específicos asociados con la hidrología general. El tema de hidrología, bueno, es un tema muy amplio, inclusive tanto como para dar solamente, bueno, una, una carrera enfocada en eso, ¿verdad? Y por eso es que siento que es muy valioso este segundo módulo. De hecho, es uno de los módulos que se conservó respecto al diplomado anterior, porque tiene mucha información, tiene muchas herramientas para que ustedes puedan, bueno, realizar o partir de análisis generales y obtener ciertas información que puedan ustedes utilizar para la aplicación de resolver un problema a nivel de hidrología. Entonces, por ahí vamos a ver que el alcance de este segundo módulo es la estimación de caudales de escorrentía, la evaluación de potencial de inundación y bueno, también la presentación de algunos conflictos asociados con temas hidrológicos.
Vamos entonces a comenzar el módulo con conceptos elementales, ¿verdad? Para lo que es el análisis hidrológico, por ejemplo, la utilización de hidrogramas, la utilización de información meteorológica, cómo se puede interpretar los datos de lluvia correctamente. Por ahí tenemos una pregunta. Bueno, por ahí nos están saludando. Entonces, les comentaba que, bueno, el análisis de la precipitación para lo que es los estudios hidrológicos de cuenca, ¿verdad? Hidrográfica. Muchas veces, por ejemplo, cómo manejar aquellas zonas donde a veces no tenemos mucha información o cómo manejarla cuando estamos con información que no está distribuida eventualmente en la zona que nos interesa. También cómo podemos partir de criterios previos, ¿verdad? Por ejemplo, el análisis morfométrico de una cuenca, cómo podemos realizarlo muy rápidamente con la ayuda de ciertos sistemas de información geográfica, particularmente, bueno, por ejemplo, el QGIS, que es un programa que es gratuito, ¿verdad? Podemos ver muy rápidamente cómo hacer un análisis y ustedes lo van a aprender, digamos, en este módulo. Por ahí, entonces, también vamos a entrar en mucho detalle, o sea, en lo que son métodos de estimación de caudales, al menos los más utilizados. Algunos son utilizados para cuencas grandes, otros son utilizados para cuencas pequeñas o proyectos, ¿verdad? Entonces, vamos a entender los principios que rigen cada uno de los métodos, ¿verdad? Porque a veces hay una gran cantidad de métodos. Vamos a ver los más utilizados, por qué son los más utilizados. Y a veces hasta, bueno, vamos por ahí a ver algunas publicaciones de comparación de métodos muy importante, ¿verdad? Que llegan a resultados muy diferentes. Entonces, la hidrología también no solamente tiene que manejarse a nivel teórico, ¿verdad? También identificar a partir de la experiencia de las mismas personas que viven en el lugar donde se hace el análisis, bueno, nos puede ayudar a seleccionar un mejor método de estimación de caudal para tener proyecciones que se ajusten más a la realidad, ¿verdad? También ustedes van a entender para los que no están muy asociados por ahí, términos como el tiempo de retorno, que es esa TR que ustedes ven por ahí en el cuadro, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son ahorita, digamos, las tendencias del análisis hidrológico en cuanto a lo que es en función del tiempo de retorno? ¿Verdad? Mucho influye lo que es también el cambio climático, el aumento de la intensidad de las lluvias, ¿verdad? Que por ahí también está la columna respectiva de intensidad de lluvia en milímetros por hora. Y bueno, como también influyen otras variables. Una de ellas es el coeficiente de escorrentía. Y bueno, cómo poder partir de hacer una distribución geográfica, ¿verdad? En el espacio de estos coeficientes de escorrentía, ¿verdad? En función de la cuenca, las cuencas también, generalmente el cambio de uso de suelo en las cuencas es algo que varía muy rápidamente, entonces poder entender estos coeficientes de escorrentía, bueno, es muy valioso para actualizar estudios de esta índole. Vamos también a por ahí ver, bueno, conceptos geomorfológicos que incluyen en el análisis hidráulico, ¿verdad? Para lo que es la evaluación de la inundación, conceptos como por ejemplo las áreas tributarias y también, bueno, como a nivel de proyecto, inclusive se pueden utilizar estos criterios hidrológicos para lo que es la planificación, para lo que es el diseño ya de obras de retención, por ejemplo, de sistemas pluviales en proyectos, ¿verdad? Como el análisis hidrológico nos ayuda a eso, a definir cuál es el tipo de medida de mitigación que se puede utilizar mejor
para resolver un tema asociado con cierta cantidad de agua de lluvia que cae en un proyecto, ¿verdad? Y obviamente en función de estas condiciones locales, geomorfológicas, topográficas y bueno, también ambientales o administrativas, políticas de un proyecto. Entonces, por ahí vamos a ver algunos estudios de caso acá en Costa Rica, como, digamos, ¿para qué, por ejemplo, hacemos un estudio hidrológico, digamos, enfocado a un análisis pluvial? Digamos, ¿para qué se realiza? ¿Cuál es el objetivo, verdad? A qué se quiere, con qué se quiere cumplir y cómo se puede cumplir con esa normativa o esa legislación, al menos acá en Costa Rica, que tenemos. Y también, bueno, por ahí vamos a ver cómo la aplicación de ciertos softwares, como por ejemplo el H-Canales, es muy utilizado para lo que es la estimación de avenidas máximas, ¿verdad? Y el cálculo de tirantes hidráulicos que pueden afectarnos una obra civil. En este caso, lo que ustedes ven ahí es un sistema conformado por un puente vehicular y una alcantarilla pluvial. Entonces, por ahí el objetivo era, bueno, primeramente indagar si estos tirantes máximos podrían sobrepasar este paso pluvial, ¿verdad? Si podría haber inundación en este lugar y posteriormente ver cómo esta infraestructura podría afectar aguas abajo, la geometría de esta alcantarilla o este paso de agua, ¿verdad? Para un correcto diseño. Bueno, ya cambiando entonces ya el tema, ahí dejamos la hidrología superficial, que como les digo es un módulo muy concentrado de los aspectos hidrológicos. Ya entraríamos con un tema muy importante también, que es toda la parte de la hidroquímica, manejar todos esos procesos, principios que intervienen en la hidroquímica del agua, ¿verdad? Muchas veces hay algunos proyectos que inclusive pueden estar condicionados por aspectos meramente químicos del agua o geoquímicos en algunos casos. Al menos acá en Costa Rica, bueno, tenemos ejemplos de construcción de carreteras. Como somos un país volcánico, ¿verdad? Reciente, tenemos algunas zonas que normalmente llamamos zonas que tienen alteración hidrotermal y bueno, muchas veces estas zonas de alteración hidrotermal influyen mucho en la estabilidad de los taludes de esta carretera, ¿verdad? Entonces, entender la parte química de las aguas es muy valioso, es extremadamente importante para cada caso según corresponda. Y bueno, evidentemente también vamos a ver que para temas de lo que es este aprovechamiento de aguas o en el caso de los acuíferos costeros, por ejemplo, entender a veces cómo se dan ciertos procesos de intercambio de agua entre un acuífero costero y el mar. Entonces, bueno, vamos a partir de conceptos básicos, ¿verdad? Asociados con lo que son las características del suelo, cómo se comporta el agua una vez que precipita, ¿verdad? ¿Cuál es su camino, su recorrido? ¿Cómo va cambiando sus características conforme pasa el tiempo? Y bueno, esto también va a depender de esta cuenca hidrogeológica, ¿verdad? La cuenca hidrogeológica que nosotros podamos entender que existe en nuestro lugar. Como el agua en algunas cuencas hidrogeológicas puede durar 2 meses o 3 meses en recorrerla. Existen otras cuencas, ya por ejemplo, a nivel continental, ¿verdad? Y eso se da mucho en Sudamérica, por ejemplo, con el acuífero Guaraní, que es este acuífero que está en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, que bueno, a veces puede durar decenas de años en hacer un recorrido, ¿verdad? Entonces, es valioso
siempre el tema hidroquímico, manejarlo con detalle. Entonces vamos a ver también lo que es la evolución química de las aguas naturales, todo lo que es los conceptos de los principales iones o aniones, cationes que intervienen en lo que es la composición química de las aguas, cómo pueden estas características influir, comportarse no solamente en la zona no saturada, sino también en los acuíferos, ¿verdad? Obviamente va a influir en este modelado local que tengamos de nuestro acuífero, de nuestras unidades hidrogeológicas. Entonces, podemos ver cómo diferentes procesos se pueden estudiar, ¿verdad? Cómo existen estas bases, modelos teóricos de comportamiento de evolución de las aguas y bueno, entender ese tipo de procesos no está de más, siempre es importante. Y finalmente, bueno, enfocarnos un poco a lo que es la introducción salina, ¿verdad? El análisis de acuíferos costeros. Normalmente los acuíferos costeros tienen la particularidad de que se pueden estudiar de forma muy diferente a acuíferos continentales. Y bueno, por ahí necesitamos también entender cuáles son estos procesos químicos que puedan intervenir en la relación entre el agua de mar, ¿verdad? Y el agua subterránea que está en los acuíferos costeros. A veces podemos hablar también de sistemas acuíferos, ¿verdad? Costeros. Y bueno, ustedes van a entender que a veces no solamente podemos tener un acuífero que esté en contacto con el mar. A veces podemos tener todo un sistema de 2, 3 unidades hidrogeológicas que actúan de forma independiente, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver también con las características previas físicas, ¿verdad? Texturales, de conductividad, la presencia de acuicludos, por ejemplo, acuífugos y acuitardos. También va a influir mucho en la relación química de las aguas. Eventualmente también a partir del análisis hidroquímico de, por ejemplo, las aguas de un drenaje superficial, podemos ver si existen cambios a nivel hidroquímico, ¿verdad? Que puedan sugerir que hay un intercambio de estas aguas superficiales con las aguas subterráneas. Y bueno, ¿y por qué hablo tanto del intercambio? Bueno, porque ese intercambio lo que nos dice es básicamente que queremos entender qué es lo que pasa con las aguas en el subsuelo, ¿verdad? Si por ahí estamos recibiendo agua hacia un elemento superficial, bueno, ¿de dónde vienen esas aguas y por qué? O si por ahí estamos perdiendo agua en este elemento, bueno, esas aguas hacia dónde van y por qué, ¿verdad? Es parte de las preguntas que un hidrogeólogo o un hidrólogo normalmente se hace. Bueno, también evidentemente tenemos que estar familiarizados con lo que es la presentación de datos hidroquímicos y no solamente con presentarlos, sino con su lectura. Bueno, cómo en función de cada aplicación, podemos escoger diferentes formas de analizar datos hidroquímicos, ¿verdad? Hasta, bueno, lo más reciente ya son herramientas hasta estadísticas que pueden ser utilizadas para la interpretación de datos hidroquímicos. Y bueno, muchas veces estas interpretaciones, esta presentación de los datos tiene mucho que ver con justamente esto, ¿verdad? A nivel hidrogeológico, bueno, entender, separar estas unidades hidrogeológicas. ¿Por qué? Porque normalmente si una unidad hidrogeológica tiene diferentes características hidroquímicas, nos puede dar detalles también sobre diferentes características hidráulicas, ¿verdad? Entonces, si de repente esas características hidráulicas van a influir ya sea en un tema de aprovechamiento o en un tema de estabilidad de talud, bueno, lo importante es entenderlo. Bueno, seguidamente entonces entramos con lo que es el módulo 4. El módulo 4 es también bastante ambicioso porque tiene
mucha información integrada, ¿verdad? Ya tiene que ver con mucho lo que es la hidrogeología de campo. Vamos a utilizar referencias de lo que son libros o publicaciones asociadas con la hidrogeología de campo, ¿verdad? Cómo saber tomar datos, cómo hacer investigación de las aguas subterráneas, cómo investigar acuíferos, cómo investigar el intercambio de aguas, ¿verdad? Nos vamos a meter un poco ahí por lo que son las hidrotecnologías, el uso de algunas hidrotecnologías o equipos, por ejemplo, para lo que es la medición de flujo de agua, ¿verdad? Entonces, el alcance de este módulo 4 es identificar métodos para la estimación de propiedades hidráulicas de unidades hidrogeológicas, ¿verdad? Va a estar muy enfocada a eso. Entonces, parte de eso, bueno, tiene que ver con las mediciones, por ejemplo, ¿verdad? Cómo eventualmente, bueno, realizar, construir una red de monitoreo de agua subterránea, ¿verdad? Si queremos estudiar un acuífero, bueno, cuáles son esas consideraciones técnicas que se deben tener para poder interpretar niveles. También vamos a partir de, bueno, para poder construir una red de monitoreo, muy importante saber construir los pozos de monitoreo, aunque normalmente son conocidos como piezómetros, ¿verdad? A nivel hidrogeológico, los piezómetros de monitoreo, que son diferentes a los piezómetros geotécnicos. Estos piezómetros, bueno, tienen que ser construidos bajo ciertos procedimientos, ¿verdad? Bajo ciertos criterios y muchas veces, a veces resulta que, bueno, malas interpretaciones de un flujo de agua, por ejemplo, pueden estar en función de malos diseños de una red de monitoreo, ¿verdad? Es muy importante identificar qué es lo que queremos estudiar, ¿verdad? ¿Cuáles son los niveles de agua que queremos estudiar o cuáles son las unidades hidrogeológicas que se quieren estudiar, que se pretenden estudiar para poder hacer buenas interpretaciones del flujo de agua subterránea, de la disponibilidad de agua subterránea. También vamos a ver un poco, bueno, cuáles son las tecnologías actuales para realizar monitoreo, ¿verdad? Monitoreo en tiempo real por telemetría, qué es lo que hay actualmente en el mercado, lo que son materiales para lo que es la construcción de multipiezómetros, por ejemplo, ¿qué es un multipiezómetro? ¿Para qué sirve un multipiezómetro? ¿Verdad? Entonces, el tema de lo que es monitorear niveles de agua a nivel hidrogeológico, eh, es más difícil de lo que podría de repente alguien que no esté muy asociado con el tema pensar, ¿verdad? No es solamente de llegar ahí con un equipo, meterlo y ver a qué profundidad puede estar el agua. Entonces de eso se trata este módulo. Bueno, partiendo de eso también, entonces tenemos que ver cómo estudiar diferentes formas en que el agua puede actuar en el subsuelo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé, alguien abrió el micrófono, pero no sé quién se está escuchando un ruido por ahí. Les comentaba entonces, bueno, cómo a nivel de campo poder estudiar, por ejemplo, la infiltración, ¿verdad? Con diferentes propósitos. Algunos pueden ser estudiados para lo que es la disponibilidad de agua. Otros pueden ser estudiados con términos meramente agronómicos, por ejemplo. Entonces, vamos a ver formas de estudiar este tipo de aspectos. Un segundito, es que alguien tiene el micrófono abierto. Ahorita no sé si me pueden ayudar a cerrar el micrófono porque me distrae un poquito. Disculpen. Bueno, no sé quién será para ver si puedo ver por ahí. Creo que ya lo cerraron, ¿verdad? Bueno,
Me da un placer a los que, bueno, se han incorporado por ahí recientemente. Ah, bueno, por ahí me dicen que puedo bloquear los audios de todos. Bueno, ya se cerró el micrófono. Muchas gracias, María. Bueno, no he parado de hablar yo. No sé si ahorita alguien quiere hacer alguna una consulta o alguna pregunta, algún comentario de lo que, bueno, hemos visto de estos primeros 3 módulos y este cuarto módulo. Tal vez, bueno, por ahí pueden ir colocando en el chat de dónde están. Ya por ahí vi que había alguien de Guatemala. Guatemala es un país que por dicha ha tenido la suerte de trabajar recientemente. He estado por allá, por la zona de Zacapa, y también por la zona del Pacífico. Bueno, entonces continuamos. Por ahí que si quieren colocar en el chat de dónde son, encantado de saber. Bueno, por ahí ustedes ven algunos equipos, ¿verdad? Eso es importante también, conocer instrumentación. Es algo que yo me he dado cuenta de lo importante que a veces es conocer cuál es la instrumentación disponible, ¿verdad? Para medir ciertas características, ya sea del suelo o de un acuífero. Y entonces vamos a ver eso. Por ejemplo, ahí vemos un infiltrómetro, vemos un sistema de doble anillo, ¿verdad? Y bueno, ¿para qué sirve cada uno? Es muy importante entenderlo. Bueno, parte de eso también, un tema que es muy, muy importante a nivel hidrogeológico es el balance hídrico, ¿verdad? El balance hídrico normalmente suele ser realizado para lo que son cuencas hidrográficas, ¿verdad? Pero a veces, para realizar este tipo de balances, bueno, tenemos que tener muy claro los límites de las cuencas hidrogeológicas, ¿verdad? Porque si no, estos balances ya no cerrarían. Entonces, vamos a estudiar cómo hay diferentes métodos para lo que es la estimación de la recarga. Hay un método particular que es desarrollado aquí en Costa Rica. Muy probablemente lo vamos a ver muy rápidamente. Ese método, ¿verdad? Para estimar de forma muy práctica cuál puede ser la disponibilidad o el agua que puede llegar hasta una unidad hidrogeológica subterránea, ¿verdad? Entonces, el balance no solamente está implícito en la disponibilidad de agua hacia un acuífero, sino que parte del balance hídrico, ¿verdad? Parte de la estimación de la recarga, siempre vamos a tener una variable, ¿verdad? Que es la escorrentía superficial. Y bueno, esta escorrentía superficial también la podemos manejar con los análisis hidrológicos, ¿verdad? Podemos estimar en un sistema cuánta agua que precipita podría realmente irse hacia la parte superficial y como eso interviene en la disponibilidad de caudal, solamente por el aspecto meramente geológico, ¿verdad? De las unidades geológicas del subsuelo. Ya a nivel superficial, evidentemente, si estamos en una cuenca donde hay impermeabilización, donde hay deforestación, bueno, esas son otras variables que van a intervenir en el análisis de inundación. Bueno, por ahí, esa es una foto de unas estudiantes de aquí que estábamos haciendo, bueno, lo que es esta medición de flujo de corrientes de agua superficial. Entonces, también es muy importante entender, cuáles son estas técnicas para medición de flujos de corrientes, cómo se pueden aplicar al estudio de aguas subterráneas, ¿verdad? Lo que son los aforos, cómo podemos identificar por ejemplo, si está habiendo interacción de agua subterránea al agua superficial o el agua superficial al agua subterránea, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas técnicas para investigar eso? No solamente con la medición propia de los caudales, sino que también con la construcción de estos piezómetros de monitoreo, ¿verdad? Que una de las funciones de estos piezómetros de monitoreo es darnos esta variable que les comentaba al principio, que es la conductividad hidráulica vertical, ¿verdad?
Lo clásico es simplemente, bueno, normalmente es estudiar la conductividad hidráulica horizontal, pero bueno, aquí ustedes van a ver cuál es la importancia de estudiar la conductividad hidráulica vertical. Bueno, por ahí, veo que hay gente de Panamá, de Honduras, qué bien, de Argentina. Me preguntan si el 4 se va a realizar la interpretación de ensayos de bombeo. Sí, claro que sí. Este es parte de Ecuador. Un saludo desde Ecuador. Claro que sí. De hecho, por eso les comentaba que este módulo es bastante ambicioso, ¿verdad? Vamos a ver diferentes formas de interpretar pruebas de bombeo en pozos. Hay como 4 o 5 métodos para hacer esta interpretación. Y bueno, tiene mucho que ver también con qué tipo de acuífero estemos estudiando. Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes conozcan cuáles son esos tipos de acuíferos y que puedan interpretar las pruebas. También cómo se hace una prueba, ¿verdad? Y qué cuidados tenemos que tener a la hora de hacer una prueba. A veces hay aspectos muy básicos que, bueno, tal vez uno que está más asociado con el tema no lo ve tan básico, pero y hay cosas que sí hay que tener en cuenta a la hora de realizar una prueba de bombeo. Por ejemplo, hay una variable que se llama el coeficiente de almacenamiento y bueno, particularmente la condición principal para que uno pueda determinar el coeficiente de almacenamiento, ¿verdad?, de una unidad hidrogeológica es que cuando hacemos la prueba de bombeo tenemos que medir el abatimiento en otro pozo, ¿verdad? Y en otro pozo que esté justamente captando en la misma unidad hidrogeológica. Entonces, ese tipo de detalles, bueno, vamos a ver para qué son importantes. Bueno, saludos desde Colombia también y Chile. ¿Sí? La vez pasada tuvimos bastantes estudiantes de Chile. Qué bueno que están por ahí. Bueno, entonces aquí lo que nos preguntaban, vean por ahí un gráfico de una prueba de bombeo, ¿verdad? Vamos a aprender a identificar estos comportamientos que nos dicen los abatimientos en una prueba de bombeo, ¿verdad? Cómo se interpreta. Está muy asociado también a la presencia de barreras positivas y negativas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos ver? Y bueno, ¿para qué nos sirve una prueba de bombeo? Nos sirve para muchas cosas, no solamente para estimar características hidráulicas, ¿verdad?, de las unidades, sino que a nivel ya práctico y inclusive ambiental, podemos obtener información, inclusive para gestionar un acuífero correctamente, ¿verdad? En Costa Rica, eh, les comento, bueno, muchos de ustedes tal vez no estén familiarizados, pero en Costa Rica sí les comento que es muy estricto el tema de lo que es la explotación de acuíferos. Aquí se hacen estudios para saber si un pozo puede afectar otros pozos, si el acuífero eventualmente podría empezar a tener descensos en los niveles de agua, si por ejemplo en un acuífero costero puede haber sobreexplotación y podría haber intrusión salina. Entonces, sí tenemos mucho ejemplos de ese tipo de para qué una prueba de bombeo puede ser aplicada. Entonces, ustedes lo van a ver para que también lo puedan desde sus respectivos países. Hay algunos que, digamos, a nivel legal hidrogeológico, están en un estado un poco diferente al de Costa Rica, ¿verdad? Hay algunos países que ni siquiera tienen una ley de regulación de construcción de pozos. Y bueno, por acá también ustedes van a ver un poquito también, más que todo en el módulo 6, cuando ya entremos a la parte ambiental, ¿verdad? De gestión, por ahí vamos a enfocarnos mucho en eso. Bueno, entonces las pruebas de bombeo, vamos a ver, también vamos a ver, bueno, cómo construir un pozo de abastecimiento de agua, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Cómo se tiene que construir y cómo también un buen diseño de un pozo, una buena construcción de un pozo puede influir básicamente en la interpretación de una prueba de bombeo.
Bueno, no sé si están aquí escuchando ya, aquí está atardeciendo en Costa Rica y bueno, como estoy en el exterior, por aquí ahorita se están escuchando ya los grillos. Bueno, por ahí ustedes pueden ver, bueno, eso es este detalle de la construcción de un pozo de monitoreo, ¿verdad? Que tiene que ver con técnicas de investigación. En este caso, se estaba construyendo con fines meramente ingenieriles, que también es importante construir pues, un motor de monitoreo para lo que es obra civil. En este caso era un proyecto hidroeléctrico y por ahí donde iba a estar la casa generadora de energía, donde iban a estar las turbinas, ¿verdad? Había un talud que estaba dando problemita y bueno, se tuvo que hacer esta caracterización hidrogeológica, se hizo el análisis, la campaña geotécnica obligatoria y bueno, por ahí las condiciones hidrogeológicas influyeron mucho en que se cambiara, por ejemplo, el sitio de esta casa de turbinas o esta casa de máquinas, como llamamos normalmente en mi país. Entonces, bueno, este módulo es el corazón, ¿verdad? Del diplomado. Es como vamos a ver mucho la parte práctica del curso. Bueno, en cuanto al punto 5, también es un tema muy interesante. También particularmente vamos a ver al final de este módulo un tema que particularmente a mí me gusta mucho y que también se ha tenido experiencia por acá en ese tema. ¿Cuál es el alcance de este módulo 5? Bueno, es básicamente identificar los factores que intervienen en la contaminación de las aguas, que no deja de ser menos importante, ¿verdad? Sobre todo para lo que son temas de aprovechamiento. Entonces, entender todo lo relacionado a procesos de contaminación y principalmente, bueno, qué pasa cuando tenemos aguas contaminadas, ¿verdad? Aguas subterráneas aprovechables. Eh, Eso va a estar en función de cada país, pero bueno, la normativa general, la tendencia es que cualquier suelo o cualquier agua que esté contaminada subterránea, bueno, tiene que intervenirse y tiene que tratar de volverse al estado original. En términos de hidrogeología es muy difícil realmente cuando un acuífero se contamina, volverlo a sus condiciones preexistentes, pero bueno, nada es imposible, digamos. Y de ahí es donde viene el tema o la escuela actual de lo que es la caracterización de sitio de alta resolución. Y ustedes van a ver cómo en la caracterización de sitio de un lugar que esté contaminado por cualquier sustancia contaminante, siempre va a haber un componente de hidrogeología, ¿verdad? Entonces, eso también es un plus de que ustedes puedan fortalecer el conocimiento en la parte hidrogeológica porque eventualmente si algún día llegan a estar cara a cara con un proyecto asociado con contaminación, pueden lograr una interpretación si manejan bien los conceptos de hidrogeología. También bueno, para los que trabajan o estudian en Sudamérica, el tema con la minería, yo sé que por allá es muy fuerte, ¿verdad? Y normalmente en muchos proyectos de minería podrían estar relacionados con temas asociados a contaminación, ¿verdad? Que hay que estudiarla, hay que entenderla o habrá que resolverla. Bueno, entonces vamos, bueno, a ver, evidentemente todo lo que es lo concerniente a reglamentación, normativas, estándares para lo que es criterios de lo que es la calidad de agua. Si bien es cierto, está muy enfocado al tema de aguas subterráneas, por ahí vamos a tocar algunas referencias también de calidad de agua superficial. Entonces vamos a entender, bueno, cuando un agua eventualmente va a estar
contaminada, ¿verdad? ¿Cuáles son esos límites que son permitidos? Y bueno, también entender que en la naturaleza, bajo ciertos aspectos geoquímicos del subsuelo, también podemos inclusive hablar de polución, ¿verdad? La polución viene siendo como la contaminación, pero que sea de forma natural, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tenemos un yacimiento de oro por ahí, un cuerpo geológico que produce un yacimiento de oro, pero normalmente algunos de estos yacimientos podrían tener algunos metales asociados, como por ejemplo el arsénico. Entonces, a veces se dan aguas que se contaminan con arsénico. También a veces aguas que son muy altas concentradas en calcio o magnesio, que son estas aguas duras, algunas que se contaminan con hierro, otras que se contaminan con manganeso, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver no solamente la parte natural, sino como la parte también antrópica, ¿verdad? Que tiene que ver con todos los contaminantes generados por el ser humano, hidrocarburos, metales pesados, agroquímicos, pesticidas, y cómo, bueno, influyen en la calidad del agua. Y para entender eso, no solamente basta con saber cuál es la sustancia contaminante, sino que debemos de entender cómo es que una sustancia se transporta en el medio subterráneo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender cuáles son esos vías, esos caminos que pueden tener los contaminantes en función, como les digo, de las condiciones hidrogeológicas. Si tenemos acuíferos fracturados, si tenemos zonas de recarga, si tenemos zonas de descarga, bueno, todo eso es parte de la base, de la línea base, ¿verdad? Que uno necesita tener para entender el transporte de contaminantes. Vamos a hablar también de procesos como la difusión, la absorción de un contaminante en el subsuelo, cómo influye, digamos, las características no solamente hidráulicas del medio, ¿verdad? De la zona no saturada. Vamos a entender cuál es la influencia de la zona no saturada, cómo se comportan los contaminantes ya en la zona saturada, ¿verdad? Que es donde está generalmente los acuíferos. Y bueno, entender estos procesos para entender eventualmente cuál puede ser el alcance de un contaminante ya a nivel real, ¿verdad? A nivel de la naturaleza. Esto nos ayuda también, evidentemente, a prever ciertas situaciones y a tomar ciertas consideraciones si son bien estudiadas, si son bien caracterizadas las condiciones hidrogeológicas. Perdón, voy a tomar un poquito de agua, un segundito, por favor. Gracias. Bueno, normalmente yo cuando hablo mucho, siempre se me afecta un poquito la garganta, ¿verdad? Entonces, bueno, durante el diplomado normalmente las clases serían de 5 horas diarias y se puede hacer un receso como a media clase para, bueno, descansar un poquito la garganta y también para comer algo, ¿verdad? Bueno, continuando entonces con el tema de contaminación, bueno, es bastante amplio, entonces aquí en Costa Rica hemos tenido experiencias ya de caso que yo espero presentarles durante el diplomado, ¿verdad? De casos que hemos tenido con contaminación de aguas subterráneas. Evidentemente, muchos casos también de contaminación de aguas subterráneas pueden partir a partir de contaminación de elementos superficiales, ¿verdad? O por ejemplo, en esa foto que ustedes ven ahí, eso es una naciente que está contaminando un río. Entonces, vamos a entender, bueno, cuáles son las diferentes fuentes de contaminación,
En el caso de los hidrocarburos, bueno, cómo se comportan estas posibles plumas o penachos de contaminación, ¿verdad? En función de si son hidrocarburos ligeros o si son hidrocarburos pesados. También los pesticidas, cómo se comportan ya a nivel de zona no saturada, de zona saturada. Y bueno, lo más importante es, bueno, qué hacer, digamos, cómo a partir del conocimiento, ¿verdad? De detalles como, por ejemplo, si existen lentes de baja permeabilidad o si existen lentes de alta permeabilidad, o si tenemos pozos de abastecimiento o nacientes, bueno, ¿qué hacer con esta contaminación? ¿Cómo poder intervenir o cómo poder dar una solución a eso, ¿verdad? Entonces, les comentaba que, bueno, para eso existe técnicas de tratamiento de suelos y también de agua subterránea. Entonces, vamos a ver algunas de esas técnicas, cuáles son los principios para poder ser aplicadas en un medio como el natural, ¿verdad? A veces va a estar muy limitada a, a la extensión de estas zonas acuíferas que tengamos, ¿verdad? Va a estar muy limitada también si tenemos acuíferos kársticos, que normalmente la forma en que el agua fluye por este tipo de unidades es muy compleja, ¿verdad? O si tenemos acuíferos porosos. También el espesor de estos acuíferos, cómo influye el tema del espesor, cómo influye la presencia de las zonas con arcilla, sin arcilla, con grava, bueno, todo eso. Vamos a ver diferentes métodos que pueden ser aplicados y, bueno, principalmente cuáles son las ventajas y desventajas que pueden tener estos métodos. Les comentaba también que actualmente en lo que es la investigación para lo que es la aplicación de técnicas de remediación de sitios contaminados que involucren la presencia de agua subterránea, se está dando lo que es la caracterización de sitio de alta resolución. Entonces, bueno, vamos a entender qué significa eso, ¿verdad? Cómo hacer una caracterización de sitio de alta resolución y qué implicaciones tendría a nivel hidrogeológico, ¿verdad? Como les comentaba, eh, la hidrogeología es uno de estos temas que está en el checklist, ¿verdad? O la lista de chequeo de cosas que obligatoriamente se tienen que hacer en, en la caracterización de sitio. Entonces, si ustedes manejan, ¿verdad? Obviamente los principios de cómo hacer un modelo primeramente local a partir de inclusive poca información, a partir de verificación de campo, a partir de ciertas pruebas que se pueden hacer, bueno, van a ser va a ser más fácil para ustedes que ya una caracterización de sitio de alta resolución, bueno, puedan entenderla y puedan hasta aplicarla. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene totalmente muchos conceptos sobre las propiedades hidráulicas, físicas, y también hidrológicas, hidráulicas e hidrogeológicas que puedan existir en el subsuelo. Bueno, entonces, como les comentaba, aquí en Costa Rica también tenemos algunos ejemplos de casos de situación de acuíferos volcánicos contaminados con hidrocarburos. Hemos también participado de lo que es ya remediación, principalmente, eso sí, de suelos. Hasta la fecha no hemos todavía desarrollado, o al menos yo, un caso de lo que es remediación de un acuífero, pero sí les puedo presentar el primer caso, bueno, conocido, que fue muy desarrollado acá en Costa Rica de la contaminación de un acuífero muy importante que tenemos en la capital, en San José, que se contaminó con hidrocarburos. Y bueno,
se contaminó un pozo y se intentó, bueno, hacer de todo en ese pozo, o sea, de todo se hizo para tratar de retener la contaminación, pero finalmente la solución fue simplemente, bueno, cerrar la actividad que había generado la contaminación, ¿verdad? Entonces no fue realmente una remediación propia hacia el acuífero, sino que simplemente se quitó la fuente que estaba generando la contaminación y se cerró, ¿verdad? Entonces fue un caso bastante interesante y podemos verlo, digamos, qué fue todo lo que se hizo, ¿verdad? Qué se hizo bien, qué no se hizo también, ¿verdad? Pero parte fue justamente eso, de que como es un tema tan nuevo, al menos a lo que es a nivel de Latinoamérica, no tanto como en Norteamérica, donde ya hay amplios reglamentos. Bueno, México sí está muy adelantado con el tema de remediación, Brasil también, Chile también. Y bueno, si es un país por ahí afuera, me disculpo, pero es lo que sé en Latinoamérica que está bastante bien con el tema de lo que es remediación. Y bueno, pasando igual en este tema 5, en este módulo 5, bueno, resulta que también para lo que es evitar la contaminación, al menos previa, se pueden tener algunas estrategias, ¿verdad? Entonces, se pueden hacer algunos análisis previos, tanto como para, por ejemplo, construcción de pozos en acuíferos costeros, que es esa imagen que ustedes ven ahí. Esto no tiene concretamente relación con, bueno, podría tener relación con contaminación si es que existe una sobreexplotación de un acuífero costero, ¿verdad? Entonces, si tenemos un montón de pozos extrayendo agua dulce en un acuífero costero, ¿verdad? Podemos inducir a que exista una contaminación. Entonces, existen algunos métodos, muchos son métodos, bueno, empíricos, analíticos, algunos otros con fórmulas, ¿verdad? Estimación de fórmulas para tratar de evitar o entender, por ejemplo, si ustedes quieren construir un pozo, bueno, si se puede o no se puede construir ese pozo en un acuífero costero, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta para eso? ¿Qué tipo de análisis se puede hacer para proteger el agua subterránea de una eventual contaminación? Lo mismo se da entonces también para nacientes y pozos en general, ¿verdad? Vamos a ver algunos métodos para lo que es la estimación de zonas de captura, radios de protección de pozos, qué significa, al menos a nivel legal, normativo también, cómo se calculan, ¿verdad? Esas zonas de protección. Normalmente la ley o las leyes en muchos países suelen determinar radios fijos. No sé si alguno de ustedes me quiere comentar en sus países si saben cuál es el radio de protección de un pozo, por ejemplo, o de una naciente. Aquí en Costa Rica, normalmente tenemos para nacientes dos tipos de radios de protección. Uno es de 60 metros y la naciente es intermitente. Es decir, si durante el verano, ¿verdad? La naciente se seca. Y de 100 metros si la naciente es permanente. Es decir, si siempre tiene agua durante todo el año. También, si es un pozo, por ejemplo, que abastece una población, también va a tener un radio diferente, ¿verdad? Es una estrategia de protección. O si es un pozo privado, bueno, puede tener otro radio. ¿Por qué es importante? Bueno, el tema es que en la práctica, lo recomendable obviamente no es tener un radio de protección fijo, ¿verdad? Absoluto, porque eso tiene muchas implicaciones legales. Al menos aquí en Costa Rica, si ustedes están dentro de la zona de protección de un pozo, eventualmente usted no podría, digamos, desarrollar ningún tipo de actividad en esa zona. Entonces, ante esa situación, se ha entendido que no se pueden aplicar estos radios únicos y que lo mejor es siempre hacer estudios hidrogeológicos, ¿verdad? Para saber, bueno,
cuál es el radio verdadero o el más representativo. Normalmente los radios no son radios, ¿verdad? No son circulares, son más que todo como esa imagen que ustedes ven ahí, son más tipo, llamamos por acá tubos de flujo, ¿verdad? Y entonces tienen que ver con con eso. Por ahí me escribe OMJ Suárez, consultores, se usa el método de zona de protección partiendo de un pozo según diámetro y nivel estático, dice, se establece de 10 metros. El segundo radio es la base de la producción a 50 días, muy interesante. Y existe un tercer radio que es en la base de producción anual. Muy interesante eso. Entonces, tal vez, ojalá contemos con usted en el diplomado para que nos explique también sobre eso. Y yo les comento también sobre lo que hay por acá. Entonces, vamos a ver eso. Y bueno, a los que no están muy asociados, la idea es que ustedes también aprendan, ¿verdad? Cuáles son estos criterios que hacen la diferencia, ¿verdad? Normalmente lo más común es que, bueno, acuíferos generalmente aluviales, que son aquellos acuíferos que se desarrollan por la deposición de materiales de ríos muy grandes, ¿verdad? Que son materiales generalmente muy arenosos, muy gruesos, tienen mucha grava, ¿verdad? Tienen valores de transmisibilidades muy elevadas y bueno, realmente ese tipo de pozos deberían de tener zonas de protección un poco más extensas, ¿verdad? El tema es saber realmente qué tan extensas y principalmente saber en qué dirección. ¿Por qué? Porque normalmente los radios circulares ponen el pozo en el centro o una naciente. Entonces hay que entender si realmente hacia aguas abajo, ¿verdad? Del flujo de agua subterránea, realmente podría ocurrir una contaminación. Entonces ustedes van a entender cuáles son los principios que influyen en esas fórmulas, en esas estimaciones y entender, bueno, cuáles son los procesos que están involucrados para que pueda haber contaminación de una fuente que pueda estar situada aguas abajo, ¿verdad? En términos de agua subterránea de un sitio de interés. Bueno, por ahí entonces seguimos con el módulo 5, ¿verdad? Bueno, me disculpo también si las imágenes que están por ahí en otro idioma, ¿verdad? Digamos, siempre trato de cuidar eso, o al menos si presento una imagen que está en otro idioma, bueno, trato de realmente explicarla bastante bien en su momento, ¿verdad? Bueno, ya entramos al módulo 6, entonces como les comentaba, el módulo 6 está muy asociado a problemas geotécnicos, ¿verdad? A la influencia de las condiciones hidrogeológicas eh, ante una situación, ante un contexto de interés geotécnico. ¿Cuáles son estos contextos? Bueno, lo que vamos a normalmente a ver son taludes, excavaciones, sitios de presa o, por ejemplo, túneles, ¿verdad? Entonces, vamos a entender, vamos a estudiar un poco a detalle y en este módulo sí voy a tratar de buscar más información referente a estudios de caso, ¿verdad? De presentarles, aparte de la que yo manejo, buscar un poco más de practicidad en este tema, porque yo sé que es muy importante. El tema, por ejemplo, de lo que es el análisis de estabilidad de taludes, normalmente ustedes saben que se maneja bajo lo que es la teoría de Moore-Coulomb, ¿verdad? En tres situaciones, para taludes en condición estática, dinámica y saturada, ¿verdad? Entonces, en términos hidrogeológicos, lo que interesa es, bueno, cómo analizar de una forma más realista esta condición saturada. Y era lo que les comentaba antes, que, bueno, normalmente los criterios más conservadores en el análisis de estabilidad de taludes es llevar los niveles freáticos hasta la superficie del suelo, ¿verdad? Entonces, lo que tratamos de entender es si realmente eso se tiene que hacer porque no tenemos información hidrogeológica o porque la información hidrogeológica no se ha sentado alguien a
digamos, a desarrollarla con un poco más de detalle, ¿verdad? Normalmente, y con todo el respeto de los ingenieros civiles, si es que hay alguno acá ahorita, obviamente a veces resulta que queremos ser más prácticos y queremos simplemente ir resolver un tema sin a veces entrar en mucho detalle, ¿verdad? Tenemos un nivel freático de referencia y por ahí, bueno, tratamos de modelar. Entonces, la idea es como que ustedes tengan más criterio eventual, ¿verdad? De que si estamos trabajando en una zona donde existe un flujo regional, bueno, que ustedes puedan descartar realmente que estas presiones de poro puedan haber sido subestimadas, ¿verdad? En un contexto. Entonces, simplemente es un detalle que puede hacer la diferencia, pero como les digo, viene detrás todo una formulación, una base teórica hidrogeológica que justamente se pretende eso, que ya para este módulo, digamos, ustedes ya la tengan bien clara, ¿verdad? Entonces, bueno, el alcance de este módulo 6 sería analizar, ¿verdad?, cómo intervienen los procesos del agua subterránea que intervienen en problemas geotécnicos. Entonces, vamos a ver lo concerniente a las presiones de poro, escurrimientos, estabilidad de taludes, ¿verdad? Por ahí esa foto tiene que ver con justamente ese talud que les comentaba anteriormente de lo que era el proyecto hidroeléctrico. Por ahí se estaba haciendo una prueba de permeabilidad en roca. Es una prueba que me imagino que algunos de ustedes conocen, que se llama la prueba de Luyon. Y bueno, eso es parte de tal vez vamos a ver por acá un poquito, ¿verdad? Cómo se hacen esas pruebas, para qué sirven. Y vemos que también a nivel geotécnico a veces las pruebas son un poquito diferentes que a nivel hidrogeológico, ¿verdad? Tienen ciertas diferencias, ciertos planteamientos distintos y entonces, bueno, lo importante es que ustedes sepan cuál es la aplicación concreta de las diferentes pruebas. Respecto a aguas subterráneas y presas, bueno, generalmente lo que concierne a este tema, ¿verdad? A lo que son presas o embalses, por ejemplo, tiene mucho que ver con las redes de flujo que se puedan dar en las zonas inmediatas a estas estructuras, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en detalle de diferentes tipos de presas, ya sean de tierra o de tierra con concreto, por ejemplo, y cómo eventualmente el flujo de agua, ¿verdad?, que está en el cuerpo superficial, cómo pueden ser estos patrones, estas líneas de flujo a lo largo de la obra civil. Vamos a ver eso, estas redes de flujo, cómo entenderlas y eventualmente cómo graficarlas en función de cada contexto que se esté estudiando. También respecto, perdón, por ahí me brinqué, respecto a lo que es el agua subterránea en los túneles, bueno, muy importante entonces es entender cómo los aspectos hidrogeológicos influyen en la presencia, ¿verdad?, de agua en obras subterráneas, cómo inclusive se podrían estudiar, vamos a ver, tal vez aquí podamos meter una parte asociada ya con la investigación de flujos de agua en función de algunos métodos geofísicos, ¿verdad? Como algunos métodos geofísicos existentes en la actualidad podrían dar criterio sobre el flujo de agua, principalmente en medios rocosos. Entonces, no hay que olvidar que también a nivel de lo que es el agua subterránea en obras, digamos, de este tipo, se tiene que valorar o analizar desde la perspectiva primeramente de cómo influye la hidrogeología en acuíferos, si son fracturados, ¿verdad? Si son roca o medios rocosos o si son materiales porosos o también conocidos a nivel de geotecnia como materiales blandos.
Entonces, la idea es presentar por acá, en esta sección, en este tema, la mayor cantidad de estudios de casos asociados a problemas hidrogeológicos y resolución de problemas vinculados con este tipo de obras, ¿verdad? Subterráneas. Y bueno, finalmente, las más comunes, ¿verdad? Son las obras superficiales, ¿verdad? Cuando tenemos obra civil, normalmente para lo que es la fundación o la construcción de cimentaciones de algún tipo de obra en particular, bueno, la idea es entender cómo puede intervenir para diferentes ambientes hidrogeológicos, qué tipo de problemas podríamos tener, cómo se podrían comportar los flujos de agua subterránea, ¿verdad? En función de las características hidrogeológicas, ¿qué podríamos esperar? Dónde podríamos tener mayor presencia de caudal, ¿verdad? También en función de estas características texturales y también entender cómo, bueno, qué hacer, digamos, cómo en algunos casos, qué medidas se pueden implementar para lo que es el abatimiento, en este caso, de niveles de agua no deseados, ¿verdad? Generalmente los niveles de agua asociados con excavaciones no son deseados, al contrario de otro tipo de aplicaciones, ¿verdad? Cuando estamos hablando de posible explotación. En este caso, bueno, algunas técnicas de cómo implementar algunas redes para lo que es el control de flujos en excavaciones. Entonces, este capítulo 6 o este módulo 6, bueno, si empezamos en abril, se iría desarrollando por ahí de octubre, creo yo. Entonces, hay bastante tiempo para, digamos, poder acrecentar un poquito lo que hasta ahorita se tiene de propuesta para este módulo. Ya vamos a entrar al último módulo. Entonces, bueno, yo quiero entonces recordarles que parte del objetivo de este diplomado, yo sé que tal vez de repente, bueno, ustedes ahora van a tener algunas preguntas, espero que yo pueda ayudar a contestarles, pero lo que quiero hacerles ver también es que manejar muy bien los conceptos de hidrología y de hidrogeología a veces es más importante que simplemente tratar de llegar a utilizar un software, ¿verdad? Y tratar de resolver algo con la tecnología. No es que diga que la tecnología mm, no sea digamos, no sea algo bueno, pero yo he entendido que a veces muchos de los errores que puedan también darse a la hora de aplicar un software tiene que ver con la aplicación de conceptos, ¿verdad? Con el manejo de ciertos conceptos. Entonces, la idea de este diplomado es justamente fortalecer en ustedes toda esta base conceptual, que sea un gran refuerzo para ustedes, y que el día de mañana, cuando decidan implementar cualquier software, ¿verdad? Ya sea complejo o sencillo, bueno, para ustedes resulte mucho más fácil meter esos tan famosos y valiosos datos de entrada, ¿verdad? Entonces, quiero que entiendan muy bien que parte del objetivo de este diplomado, como está, digamos, configurado, tiene que ver mucho con eso, con fortalecer en ustedes esos criterios y que también vean justamente casos prácticos, ¿verdad? Cómo se aplica estos conceptos. Bueno, y bueno, el último módulo, entonces, es la gestión ambiental y los recursos de agua subterránea. Entonces, vamos a entrar en mucho detalle sobre lo que es este manejo del recurso hídrico, ¿verdad? Estudio del recurso y protección del recurso. ¿Qué es lo que importa, por ejemplo, a nivel de aprovechamiento? Cómo realizar planes de protección del recurso hídrico, ¿verdad? Cómo eventualmente
ver algunos métodos para lo que es la identificación de zonas más vulnerables, por ejemplo, a la contaminación. Existen varios métodos que por ahí se pueden implementar y bueno, no solamente se trata de aplicar estos métodos, sino que realmente en la práctica cómo realmente podrían ayudar a la protección de las aguas subterráneas, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver también el ordenamiento territorial en esta gestión ambiental, cómo vamos a manejar los acuíferos, cómo se van a explotar, dónde se van a proteger más, dónde son más susceptibles, dónde del todo, por ejemplo, no se podrían, por ejemplo, aprobar más permisos o construcciones de pozos. Es muy importante. Entonces, la parte de gestión, ¿verdad? En la actualidad. En el caso de acuíferos costeros, igual, hasta dónde se podría un acuífero permitir su explotación. Eventualmente, como también existen algunas técnicas para lo que es la recarga artificial de acuíferos, ¿verdad? Principalmente se da mucho en estas zonas costeras para evitar la intrusión salina y bueno, es parte de lo que también yo considero que ustedes deben de manejar la parte ambiental. Vamos a ver lo referente a lo que son captaciones, principalmente tipos de captación del agua subterránea. Muchas de estas están relacionadas también a acuíferos costeros, ¿verdad? Cómo se pueden dar estas captaciones o en algunos casos, por ejemplo, y concretamente y actualmente es muy importante lo que es el aprovechamiento del agua marina, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para desalinizar el agua. No es lo ideal, pero bueno, en algunos simplemente países, aquí en Costa Rica ya está pasando, ¿verdad? En la zona justamente en donde estoy ahorita, en Guanacaste, que ya ciertos acuíferos costeros, bueno, ya no se pueden permitir más pozos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, un país como el nuestro o como el mío, que depende mucho del turismo, que necesita agua, bueno, buscar esa alternativa de la desalinización. Entonces, resulta que en ciertas captaciones de agua de mar, ¿verdad? Obviamente, lo ideal es que esas captaciones queden lo más cerca posible de la costa y no mar adentro. Entonces, ¿por qué? Por un tema de costos, ¿verdad? Y países latinoamericanos como nosotros, obviamente, no podemos darnos el lujo de meter una captación a 2 o 3 kilómetros de la costa. Entonces, eventualmente, bueno, está la opción de hacer captaciones de pozos, concretamente de agua de mar, pero bueno, ¿cómo hacer este tipo de captaciones sin afectar el agua dulce, ¿verdad? Y sin afectar las condiciones del medio hidrogeológico. Entonces, también algunas captaciones particulares de lo que es la extracción de agua de mar depende mucho del contexto hidrogeológico, ¿verdad? Se tiene que hacer un análisis a detalle de las condiciones hidrogeológicas para ver si es factible esta explotación. Y bueno, de ahí la importancia de también meternos un poco con ese tema. Otro tema importante es, bueno, cuando tenemos un pozo de abastecimiento, ¿verdad? Un pozo sencillo, bueno, tratar de entender si a nivel ambiental se podrían perjudicar otros elementos superficiales, como por ejemplo algún humedal o algún río, alguna quebrada, y bueno, eso podría condicionar también la explotación de ese pozo, ¿verdad? Se podría simplemente regular hasta qué punto ese pozo tiene que ser explotado y hasta qué caudal, inclusive qué ubicación debería tener ese pozo. Entonces, es parte de lo que son los estudios prácticos, al menos aquí en Costa Rica, ¿verdad? De para qué hacer un estudio hidrogeológico que tenga una finalidad, digamos, más enfocada a la gestión ambiental, ¿verdad? A evitar de que otros elementos ambientales del medio
puedan ser perjudicados, por ejemplo, por el aprovechamiento de un pozo. Siempre el tema de cambio climático, ¿verdad? Hay que tocarlo, principalmente el tema de gestión ambiental, como actualmente muchas industrias y proyectos, ¿verdad? Tratan de gestionar, de proteger y de visualizar a futuro qué hacer, cómo proteger sus fuentes de agua, cómo garantizarse el agua, ¿verdad? A futuro y protegerla, no solamente de lo que es la disponibilidad, sino que también a nivel de la calidad del agua. Entonces, vamos a ver herramientas que existen actualmente de consulta de algunas plataformas para lo que es el análisis asociado un poco a este escenario del cambio climático. Y finalmente, ya para terminar el módulo, ¿verdad? Y el diplomado, vamos a entrar en gran detalle en lo que son tecnologías de uso y aprovechamiento del agua, ¿verdad? Cómo obtener un uso más eficiente del agua o en aquellos lugares donde realmente existe muy poco precipitación, ¿verdad? Entonces, cómo tratar de por ahí entender qué tecnologías, algunas tienen principios muy antiguos, otras tienen que ver con tecnologías muy recientes, ¿verdad? Entonces, entender estas formas, estas herramientas para captación, ¿verdad? Muy, muy importante los sistemas de captación de agua de lluvia también. Algunos de ellos se rigen bajo ciertos criterios geomorfológicos, hidrológicos y geológicos. Entonces eso también por ahí vamos a verlo. ¿Ok? Entonces, eso sería el último tema ya de este módulo 7, la parte de gestión ambiental y recursos de agua subterránea. Y el módulo 8, entonces les comentaba que tiene que ver ya con el trabajo de investigación. Normalmente entonces es un trabajo que va a tener un planteamiento final, ¿verdad? Obviamente enfocado asociado a un estudio de caso preferiblemente, ¿verdad? No algo tan teórico, sino que se trata de resolver una realidad propia de ustedes, del contexto en el que ustedes están. Y bueno, puede ser algo que ayude a contribuir también el conocimiento hidrogeológico en sus trabajos o en su país o en la zona donde ustedes se desenvuelvan a nivel profesional. Por ahí entonces se tiene que considerar a la hora del planteamiento de este trabajo, ¿verdad? Hechos y acontecimientos relevantes que tengan que ver con el objeto de investigación, el planteamiento de lo que se quiere estudiar, del problema o la situación, evaluación de ventajas y desventajas de realizar el trabajo, qué materiales, qué métodos de análisis y bajo qué criterios se van a seleccionar y bueno, finalmente desarrollar recomendaciones para lo que es el análisis de estudio de caso. Entonces, generalmente este módulo va a estar desarrollado en 3 meses y se hace revisión de cada caso y se hace, bueno, una aprobación para cada proyecto. Bueno, de mi parte, perdón, ya les dejé de compartir la pantalla. Quería agradecerles su tiempo. Me complace mucho que hayan podido quedarse por acá. Y bueno, yo los invito a que puedan formar parte de este diplomado en su segunda versión. Y no sé si alguno, creo que hay tiempo para tal vez alguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna duda que quiera hacer o aprovechar. Buenas tardes. Disculpe, cada módulo es más o menos un mes de clase. No, el módulo, cada módulo son 2 clases por mes, son 10 horas al mes. Ya 2 clases por mes. Sí, entonces se indican cuáles son las fechas de las clases y entonces son 2 días seguidos, normalmente 5 horas cada día.
Ya. Ok. Bueno, entonces, no sé si alguien más quiere decir algo, qué les pareció la presentación, el diplomado. Y bueno, el Centro Geotécnico pueden revisar la página, pueden revisar los detalles por ahí de las fechas de inicio. Y si tienen más consultas también más específicas, podrían hacerlas llegar hacia ellos. Respecto al tema de balance hídrico, sí, normalmente se comparan 2, 3 o 4 métodos, ¿verdad? Para que ustedes tengan siempre diferentes opciones. De eso se trata un poco de ver diferentes métodos para diferentes situaciones. Respecto a no poder participar en algún módulo por cuestiones laborales, ¿se puede seguir haciendo el diplomado? Bueno, esa pregunta más que todo para el área académica. Entonces, yo creo que sí hay una opción para resolverlo. No sé si Milagros, que está por ahí. Sí, bien. Sí, no se preocupen. Bueno, antes de poder culminar con este prediplomado, voy a mencionarles más o menos cómo es que vamos a trabajar durante todo el diplomado. Sí, bueno, comentarles como ya lo vimos con el ponente, este diplomado está compuesto por 7 módulos académicos. Bien, cada módulo se va a desarrollar en un mes. Sí, como bien lo comentó estimado Daniel, son 2 clases de 5 horas cada uno por mes por cada módulo. Sí, en este caso, si hablamos de tiempo más o menos, los módulos académicos lo estaríamos terminando en 7 meses. Bien, a esos 7 meses vamos a añadirle lo que es un mes que dura, disculpen, un módulo. Ese módulo va a durar 3 meses, lo cual ustedes van a tener que realizar lo que es el procedimiento de tesina. Bien, dentro de este procedimiento de tesina van a tener que presentar 3 trabajos. El primero es el anteproyecto. Luego tenemos el borrador de tesina y finalmente tenemos la tesina propiamente dicha. Bien, en este caso también cabe resaltar que ese diplomado pues van a contar con varios beneficios. Uno de los beneficios, en este caso con el diplomado, va a ser que al finalizar el diplomado van a contar con un diploma, valga la redundancia, además de 7 certificados por cada módulo que ustedes van a ir dando, ¿no? Un certificado por módulo aprobado. Bien, en este caso también, como bien hacían la consulta, ¿no? Las clases sí son completamente grabadas, ¿sí? Y durante el tiempo que puedan estar dentro de este diplomado, nosotros como coordinadores académicos vamos a brindarles a ustedes tanto lo que es un usuario como una contraseña para que puedan acceder a nuestro campus virtual. Bien, dentro de este campus virtual, ustedes van a poder acceder tanto a los videos, materiales, diapositivas del diplomado y de las diferentes clases que se van a ir llevando durante todo el diplomado. Bien, una de las ventajas de este diplomado online de clases en vivos es que ustedes van a poder acceder a todos los videos de los diferentes módulos que se vayan subiendo durante todo el diplomado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes se encuentran ya en el módulo 5 y ustedes, no sé, por X razones o cuando quieran realizar la elaboración de tesina, desean ver tanto los videos o los materiales del módulo 1, módulo 2, van a poder ustedes acceder a todo este material. Bien, adicionalmente que ustedes pueden descargar tanto el material, las diapositivas, la bibliografía que pueda brindarnos el ponente. Bien, en este caso también dentro de este campus virtual, ustedes van a poder acceder a lo que es un foro de consultas, un foro de preguntas, donde día con día pueden dejar lo que son dudas, consultas, preguntas, para que en este caso el ponente pueda absolver las dudas si por A o B de repente no la realizaron en la clase en vivo. ¿No? Entonces, en este foro también ustedes van a poder dejar esas consultas, las cuales van a ser absueltas. Bien,
Y bueno, en este caso, si ustedes desean saber un poco más sobre otros beneficios que también contamos dentro de este diplomado, recuerden que pueden contactarse con nuestro personal de ventas. Bien, simplemente ya para finalizar, quisiera agradecer al máster Daniel Murillo por los conocimientos impartidos el día de hoy, además de su tiempo. Asimismo, también quisiera agradecer a cada uno de ustedes por estar participando dentro de este prediplomado. Espero que haya sido de su agrado. Asimismo, recuerden que este diplomado va a iniciar este 29 de abril, ya falta poco en realidad, y recordarles también que tanto las diapositivas como el video de la clase van a ser, van a estar disponibles en menos de un mes, así que no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que por ese medio es donde se les va a estar notificando. Bien. Bueno, un placer nuevamente y espero que los haya motivado un poco y espero que puedan cumplir con las expectativas que ustedes tienen. Yo estoy seguro que sí. De mi parte, sí, les digo que hay mucha experiencia en la parte de hidrogeología, hidrología y todo basado siempre en la parte práctica de estudios de caso. Entonces, los invito a que puedan estar dentro de un mes por ahí en el primer módulo y buenas noches para todos y gracias por su tiempo. Un placer. Perfecto. Antes de culminar, quisiera responder la pregunta del señor Alfredo. Alfredo Zelaya, sí, en este caso, como le comentaba, si por cuestiones laborales no pueden acceder a la clase en vivo, puede continuar con el diplomado y posteriormente ver las grabaciones de las clases, que son las mismas en realidad que se mantienen en la clase en vivo. Bien, espero poder haber absolvido sus dudas. Espero que todos tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. Nos vemos en el diplomado. Que tengan buenas noches.